Hola, hoy día quiero ir concluyendo con algunos versículos saltados que hemos usado del libro de Job. La verdad que como iglesia lo estudiamos completo este libro y fue de mucha bendición. Y hoy día quiero leer algunos versículos saltados del último capítulo del libro de Job, en el capítulo 42. Verso 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y termino con el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Apuc, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Quizá un poco extenso la lectura, pero era necesaria para poder dejar plasmado cómo Dios al final de la prueba en verdad se manifiesta maravilloso en la vida de este patriarca. La verdad que esto está muy relacionado con un texto del apóstol Pablo que dice en Romanos 8:28 que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Una de las cosas que destacamos en Job, aparte de todo su sufrimiento, es que Job amaba a Dios. Job respetaba a Dios. Para Job, Dios era lo más grande. Y Job nunca perdió la esperanza. En el capítulo 19 del mismo libro dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job, en medio de toda la aflicción, en medio de todo el desazón, Job tenía esperanza. Job sabía que Dios estaba con él. Recuerde, Job era un hombre que tenía hijos y de un día para otro sus hijos murieron. Job era el hombre más rico de la tierra y de un día para otro quedó en el más pobre de la tierra. Job era un hombre sano y de un día para otro quedó en un hombre enfermo con una sarna maligna. Job era un hombre casado y su esposa le incitaba a renegar a Dios. Job tenía amigos y sus amigos lo abandonaron y lo acusaban de pecador. Job estaba en la peor de las situaciones. ¿Quién puede confiar en Dios estando en la situación de Job? Es muy difícil. Sin embargo, Job confió en Dios. Job esperó en Dios. Él decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que al final voy a tener victoria. Él no sabía, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas, sean buenas o malas, le ayudan a bien. Él no lo sabía. No lo sabía de memoria, pero sí lo experimentaba. Amigos míos, el final de Job es hermoso. Dice la palabra que hemos leído que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y vinieron todos sus hermanos y amigos, y dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Y menciona todas las ganancias que Dios le regaló posteriormente, y menciona hijos
Recuerde que sus hijos habían muerto, Dios le volvió a dar hijos y dicen que murió lleno de días y vio hasta la cuarta generación de sus nietos, bisnietos y tataranietos. Mi querido amigo, ese es el pago a un hombre que sabe confiar en Dios, a un hombre que en medio de la aflicción busca a Dios, a un hombre que en medio del dolor sabe que Dios existe. Yo no sé la realidad tuya en el día de hoy. Es cierto que en el mundo estamos todos siendo amenazados por esta pandemia. No hay nadie que pueda decir, a mí la pandemia no me va a tocar. Posiblemente aparte de esta pandemia COVID-19, tú tienes otras cosas que a esta hora te tienen afectado, te tienen hundido. Y yo te invito en este día a que busques a Dios, a que tengas esperanza, a que confíes en Él, a que hagas tuya esta palabra de Romanos 8:28, que los que verdaderamente confían en Dios y aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te animo en este día a confiar en Dios. En medio de tu dolor, no te quejes. En medio de tu aflicción, alaba a Dios. Conviértete en el día de hoy en un alabador. Alábalo, exáltalo, dale gracias. La Biblia nos llama a darle gracias en medio del dolor, a darle gracias por las aflicciones. Job, sin duda, en algún momento tuvo que hacerlo. Yo creo que no hay nadie en la tierra que haya pasado y haya sufrido tanto como Job tuvo que sufrir. Y el capítulo 42 es un premio a la constancia de un hombre que experimentó el sufrimiento, pero que supo confiar en Dios. Y Dios lo bendijo de una manera maravillosa. Dios así quiere tratar tu vida, pero también tienes que depositar toda tu confianza en Dios. ¿Estarías dispuesto en este día a depositar tu confianza en el Señor? A decirle, Señor, mi vida la pongo en tus manos para que tú la guíes a partir de este momento. Si así lo haces, te aseguro que Dios tomará las riendas, que Dios tomará el control, y te aseguro también que en medio del dolor, Él estará contigo y sentirás su ayuda y sus fuerzas. Que así sea contigo. Que Dios te bendiga.